La Galería Uffizi, ubicada en el corazón de Florencia, Italia, es una de las galerías de arte más antiguas y prestigiosas del mundo, conocida no solo por albergar obras maestras de artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, sino también por ser un símbolo del poder y la visión de la influyente familia Medici. Fundada en el siglo XVI, este edificio fue originalmente encargado por Cosme I de Medici, para centralizar las oficinas administrativas de su gobierno, pero pronto se convirtió en el hogar de la vasta colección de arte de los Medici, quienes, a través de su patrocinio y pasión por el arte, transformaron a Florencia en un epicentro cultural del Renacimiento. Más que un simple museo, la historia de la Galería Uffizi es un reflejo de la ambición, el legado y la sofisticación de una familia que marcó profundamente la historia política y cultural de Europa. Orígenes de la Galería Uffizi. En el corazón del Renacimiento, Florencia se erigía como un centro cultural y artístico. Esta transformación fue posible, en gran parte, gracias a la influencia de la familia Medici, cuyo poder político y riqueza permitieron que la ciudad prosperara y se convirtiera en la cuna de algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Los Medici no solo gobernaban Florencia con una autoridad firme, sino que además ejercían de mecenas de un vasto número de artistas, arquitectos y científicos, consolidando a la ciudad como el epicentro del movimiento renacentista y promoviendo un ambiente en el que la creatividad y el conocimiento florecían. Dentro de esta visión de grandeza, Cosme I de Medici, el primer gran duque de Toscana y una de las figuras más influyentes de la familia, decidió construir un edificio que centralizara el poder administrativo de su gobierno, y así reforzar tanto la estabilidad política de Florencia como el prestigio de su linaje. En 1560, Cosme encargó al arquitecto Giorgio Vasari la creación de un edificio que albergaría las oficinas gubernamentales, a las que llamaron los Uffizi, oficinas, en italiano. Vasari diseñó una estructura majestuosa y funcional, con una disposición arquitectónica que conectaba el poder y el orden que representaban los Medici. Con el tiempo este edificio administrativo se transformaría en un espacio donde la familia comenzó a reunir y exhibir su extensa colección de obras de arte, que reflejaban tanto su exquisito gusto como su capacidad para atraer a los mejores artistas de la época. Evolución de los Uffizi como espacio artístico. A medida que la familia acumulaba una asombrosa colección de pinturas, esculturas y objetos de valor, los Uffizi fueron transformándose en una galería privada, donde las obras de maestros como Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael y Tiziano llenaban sus pasillos y salas, simbolizando la grandeza y el estatus de la dinastía Medici en toda Europa. Para los Medici, el arte no solo era una expresión de belleza, sino también una afirmación de poder y sofisticación, una muestra de que Florencia, bajo su influencia, se mantenía en la cúspide del refinamiento y el progreso cultural. La galería, sin embargo, permanecía exclusiva, accesible solo para la élite, reforzando así el aura de misterio y prestigio en torno a la familia. Esto cambió drásticamente en 1769, cuando, tras la extinción de la dinastía Medici, el gran duque Pietro Leopoldo, en consonancia con las ideas de la Ilustración que fomentaban el acceso universal al conocimiento, tomó la audaz decisión de abrir los Uffizi al público. Este gesto revolucionario rompió con la tradición elitista, permitiendo que ciudadanos comunes y viajeros de todas partes pudieran contemplar las obras maestras que antes eran solo privilegio de la nobleza y la aristocracia. La apertura de los Uffizi marcó no solo un hito en la historia de Florencia, sino también un cambio profundo en la forma en que la cultura y el arte eran percibidos, transformando el antiguo edificio de oficinas en uno de los primeros museos públicos del mundo y dejando un legado imperecedero de los Medici, que aún hoy continúa inspirando y atrayendo a visitantes de todo el mundo. Los Uffizi y los cambios históricos. Desde sus primeros años como una galería privada de los Medici, los Uffizi han sido testigos de invasiones y periodos de inestabilidad. Observemos esto juntos cómo se han desarrollado estos sucesos históricos. La sombra de Napoleón y la pérdida de obras. Durante las invasiones napoleónicas a finales del siglo XVIII, Florencia y los Uffizi enfrentaron un saqueo sistemático de sus tesoros artísticos. El general francés Jean-Baptiste Jourdan supervisó la extracción de varias piezas clave, incluyendo esculturas clásicas y pinturas renacentistas, muchas de las cuales fueron llevadas al Louvre en París. Aunque algunos tesoros fueron devueltos tras la caída de Napoleón, otras piezas permanecen en colecciones extranjeras, como la Venus de Medici o el rapto de las Sabinas de Gian Bologna, que fue llevada a París y nunca regresó a Florencia. Este episodio no solo puso en peligro el patrimonio artístico de Florencia, sino que también destacó la fragilidad del equilibrio político y cultural en una Europa en constante conflicto.
Los Uffizi y la Revolución Italiana. Bajo el gobierno del Gran Ducado de Toscana, los fondos obtenidos de las entradas al museo y las donaciones privadas comenzaron a ser canalizados hacia proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y ferrocarriles, que conectaban a Florencia con el resto de Italia. Estas decisiones provocaron tensiones entre los sectores artísticos, que reclamaban una mayor inversión en la conservación de la galería, y los líderes políticos, que veían en los Uffizi una fuente económica clave para los intereses nacionales. El rescate de obras durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los momentos más heroicos de la historia de los Uffizi ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Fernanda Wittgens, historiadora de arte y primera mujer directora de la Pinacoteca de Brera en Milán, colaboró con autoridades florentinas para salvar piezas de incalculable valor. Wittgens y un grupo de expertos supervisaron la evacuación de obras hacia villas y monasterios remotos, como la villa di Podio a Caiano, donde se escondieron en bóvedas subterráneas, protegidas del alcance de las fuerzas nazis. Gracias a estos esfuerzos, la mayoría de las obras sobrevivieron a los bombardeos y a los saqueos, consolidando a Wittgens como una figura clave del patrimonio cultural italiano. Fondo para la Educación y la Ciencia. En la década de 1960, tras una serie de reformas en los museos italianos, parte de los ingresos de los Uffizi se destinó al desarrollo de programas educativos y científicos. Esto incluyó la creación de talleres de restauración de arte, que no solo repararon obras dañadas, sino que también formaron a generaciones de especialistas. En este contexto, la galería comenzó a colaborar con universidades europeas y estadounidenses para la investigación en técnicas de conservación avanzada, marcando un precedente en la cooperación internacional para la preservación del patrimonio artístico. La involucración de personajes inesperados. Entre los visitantes célebres que influyeron en la historia de los Uffizi, destaca Johann Wolfgang von Goethe. Durante su viaje a Italia en 1786, Goethe quedó profundamente impresionado por las colecciones de los Uffizi, especialmente por las obras de Rafael. Este encuentro no solo alimentó su pasión por el arte clásico, sino que también lo inspiró a escribir extensamente sobre el renacimiento cultural de Italia, ayudando a difundir la reputación de los Uffizi entre la élite intelectual europea. Por otro lado, figuras políticas como Benito Mussolini también dejaron su huella en la galería. Durante su mandato, utilizó los Uffizi como un símbolo de la grandeza cultural italiana, organizando exposiciones para exhibir el genio italiano y reforzar su propaganda nacionalista. Aunque estas iniciativas ampliaron la visibilidad del museo, también fueron criticadas por priorizar intereses políticos sobre la conservación artística. Conclusión. La Galería Uffizi es un referente histórico y cultural que representa siglos de transformación artística y política en Florencia y Europa. Su trayectoria refleja no solo el auge del Renacimiento como una época de innovación y conocimiento, sino también la resiliencia del patrimonio cultural frente a desafíos históricos, desde las invasiones napoleónicas hasta los conflictos mundiales. Este museo no solo preserva obras maestras de artistas fundamentales en la historia del arte, sino que también simboliza el impacto de las decisiones políticas y sociales en la conservación y difusión del legado artístico. A través de su evolución, los Uffizi han trascendido su origen como galería privada para convertirse en un espacio accesible y universal, donde la historia y el arte se encuentran para enriquecer el entendimiento cultural. Hoy, la Galería Uffizi sigue siendo un testimonio del compromiso con la preservación de la herencia cultural, consolidándose como un lugar de estudio, admiración y reflexión sobre el papel del arte en la historia de la humanidad.